Cor TV en coproducción con la Clínica Osmo presentan. El síndrome de intestino irritable, o también conocida como la colitis, es una enfermedad común en nuestra sociedad y se debe a múltiples factores como pueden ser el estrés, el tipo de alimentación. A continuación, en Prevenir es Vivir, platicaremos acerca de la colitis. Comenzamos. Los trastornos funcionales digestivos son un grupo de síndromes caracterizados por diferentes síntomas en el aparato digestivo, sin una causa demostrada y relacionados con pasar el alimento de la boca hacia el ano y la sensibilidad visceral. El síndrome de intestino irritable se caracteriza por dolor o malestar abdominal asociado a cambios en la frecuencia o en la apariencia de las evacuaciones. Se le conoce también como colon inestable, colitis simple, colon nervioso, diarrea funcional, colon espástico, colitis nerviosa, colitis mucoide o colon irritable. Si bien esta enfermedad no provoca la muerte, sí puede causar una baja calidad de vida y ausentismo laboral. Algunos síntomas y signos de alarma son pérdida de peso inexplicable, inflamación y dolores nocturnos, hemorragia a través del ano o asociada a las heces, antecedente familiar de cáncer de colon o enfermedad inflamatoria intestinal. Los especialistas de Prevenir es Vivir ofrecerán mayor información sobre este padecimiento. Hola amigos, como escuchamos en el video, pudimos observar que lo que comúnmente conocimos como colitis y que científicamente se llama como síndrome de intestino irritable, es una enfermedad multifactorial. A continuación, hoy nos acompaña el doctor Martín Rafael Aragón, quien es cirujano gastroenterólogo endoscopista, para hablar más acerca de esta enfermedad. Buenos días, doctor. Bienvenido. Buenos días, Víctor. Gracias, doctor, por la invitación. La primera pregunta es, pues bueno, escuchamos que el síndrome de intestino irritable tiene muchísimas definiciones, o comúnmente creo que la gente lo conoce como colitis. ¿Es lo mismo o qué es lo que abarca el síndrome de intestino irritable? Sí, desde el punto de vista médico se ha englobado ya en un complejo de síntomas y signos, por eso se llama síndrome. Síndrome de intestino irritable, porque involucra otras áreas fuera del intestino o del colon o del intestino grueso, y está asociado con situaciones que se desencadenan o se muestran en otras áreas del tubo digestivo, esófago, estómago o intestino delgado mismo. De ahí el porqué el término actual más de síndrome de intestino. Pero la gente comúnmente pues lo conoce como colitis, porque por muchos años se ha conocido, se ha dado la idea de que lo que le molesta al paciente es el colon o intestino grueso. Y por eso se le ha dado el término colitis simple, colitis nerviosa, colitis espástica. Han pasado por una gran cantidad de terminología. En general podemos decir colitis, pero médicamente es un complejo mayor. ¿Y qué tan frecuente es esta enfermedad, doctor? Pues es frecuente en relación con la población en general. Estamos hablando de un 3, un 7% de la consulta general para una área específicamente del colon, que se ha ido incrementando con los años. Hablando de consulta de gastroenterología específicamente, puede llegar a un 27, un 30%, o un poco menor en relación con la consulta de medicina general. Entonces depende específicamente de qué área es la que esté atendiendo al paciente, pero en general podemos decir que se ha ido incrementando. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para desarrollar una colitis? Vamos a manejar así el término de colitis porque es comúnmente como la gente lo conoce. Hay muchos factores de riesgo general, no hay algo en específico que sea la causa determinada. De hecho, es una enfermedad en cuanto a etiología o causa muy específica desconocida. O sea, no tiene un patrón de causa determinada y sí lo pueden desencadenar algunas situaciones, como algunos trastornos de la alimentación, algunos trastornos relacionados con relaciones psicosomáticas o psicológicas, el estrés, las emociones, las pueden desencadenar, pero no son causa específica.
Tienen que ver con algunas cuestiones laborales, algunas cuestiones relacionadas con la alimentación, incluso se habla de algún factor genético, aunque no está demostrado específicamente, pero probablemente pueda tener un factor mayor psicofamiliar, si podemos llamarle de esa forma. Es como, por ejemplo, si se me permite compararla con la obesidad. A veces no tanto es un factor genético, sino un factor de desenvolvimiento familiar, de entorno, exactamente. ¿Y en los niños es frecuente o es común que tengan colitis o se presenta la colitis en los niños? Curiosamente, no era algún patrón de hace muchos años. Sin embargo, creo que se está viendo con mayor facilidad, con mayor frecuencia y probablemente tenga mucho más que ver con este patrón que estamos comentando, ¿no? Psicofamiliar. ¿Cuáles son los síntomas, doctor, para sospechar de que yo tengo colitis? Bueno, primero tiene que ver dolor. Una característica común es el dolor abdominal, o lo llamamos dolor o malestar abdominal, que no tiene un lugar o un sitio muy específico. Casi siempre es un dolor difuso, incómodo, intermitente. Predominantemente es en el día. Es muy raro que alguien tenga dolor nocturno. Cuando un dolor se está presentando con regularidad en la noche, en un paciente que lo están catalogando como colitis, hay que tener cuidado porque puede no ser este síndrome, puede tener otro tipo de origen el dolor. Es un dolor que se puede acompañar frecuentemente de alteraciones en las deposiciones o evacuaciones, es decir, en la frecuencia o en las características en la forma de la evacuación. Una evacuación delgada, una evacuación que se está haciendo cada vez más acintada, pero que de repente tiene una recuperación y se hace sólida, gruesa, o se hace en escivalos, le decimos, o pedacitos como si fuera evacuación de borrego, de chivo, ¿ah? O evacuaciones flojas, es decir, hay un patrón irregular en la forma de las evacuaciones. Normalmente las personas tenemos un tipo de evacuación, digámoslo, normal. Sí, en general podemos decir que nuestra evacuación debe ser formada, sin esfuerzo, sin mayor problema de retardo en el baño. Pues hay gente que se tarda 15, 20 o 30 minutos evacuando, algo está pasando. O es un problema relacionado, llamémosle un estreñimiento funcional, llamémosle un trastorno en la alimentación también, tiene que ver mucho con la forma en que nos alimentamos. Si tenemos alteraciones en los cambios frecuentes de esto, asociadas al dolor, es posible que estemos hablando de un síndrome de intestino irritable. ¿En la colitis también puede existir estreñimiento? Sí, de hecho hay una variedades o clasificaciones que hacemos los gastros en relación con el síndrome de intestino irritable. Una vez que se establecen criterios para pensar en el diagnóstico de síndrome de intestino, se clasifica o subclasifica este síndrome. Así existe la variedad de estreñimiento, en la que el paciente más frecuentemente las deposiciones de la semana son mayores del 25%, son de estreñimiento o heces duras. El tipo es diarrea. Hay una variedad en la que el paciente, en lugar de estreñirse, evacúa frecuentemente. Igual, mayor del 25% de sus evacuaciones son flojas. Más que diarrea o abundante líquida múltiple, es una evacuación floja o con pérdida del volumen, y que la gente muchas veces llama diarrea. Tengo diarrea, doctor, ¿no? Y una variedad mixta en la cual el paciente puede tener evacuaciones, pues mezclas algunas de evacuaciones duras o semiduras y otras veces pastosas o medias flojas. Y hay una tercera o una siguiente variación en la cual es indistinto. Es un síndrome en el cual yo tengo evacuaciones irregulares sin que tenga una característica específica. Y todas estas acompañadas de dolor, que es el síntoma específico. Efectivamente. ¿Y también como síntoma está la inflamación, doctor, o nada más? Eso es muy raro. Sí, es común que en este síndrome se asocien con lo que la gente llama inflamación o distensión, o me estoy hinchando, ¿no? Y esto produce incomodidad incluso con la ropa.
el paciente se siente distendido, la ropa le aprieta, la ropa le incomoda y son gente que tiene que andar con la ropa floja. La sensación de gases o meteorismo, distensión, que a veces tiene que estar expulsando frecuentemente por abajo o por arriba. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico de que un paciente tiene colitis, doctor? No hay una prueba específica, si eso es lo que quisieran saber los pacientes. Bueno, vengo porque quiero que me haga el diagnóstico, tengo mi colitis y quiero saber si tengo colitis. No hay una prueba que te haga decir esto es la colitis, pero se han hecho, podemos decir, determinadas pruebas que nos hacen pensar que llegamos al diagnóstico de colitis. El diagnóstico específico es clínico. Hay ciertos criterios que le llamamos criterios de Roma. A lo largo de los años se han hecho consensos mundiales para llegar a las posibles síntomas o posibles causas que el médico tenga la oportunidad de juntar esos datos en el paciente y decir esto es o corresponde a un síndrome de intestino irritable. Y actualmente están en boga los de Roma 4 que le llamamos. Esto quiere decir que para hacer el diagnóstico son síntomas, hacemos pruebas en la exploración física, exploramos al paciente, vemos que no haya un dato importante que alarme hacia una lesión orgánica, o hacemos pruebas de laboratorio si vemos algún dato en el paciente que requiera determinada situación descartarse. En esto incluye exámenes de excremento, puede requerir un examen de sangre para ver que no exista alguna otra situación importante. Y en caso extremo, pudiera ser necesario para descartar, insisto, mucha de este cuadro es para excluir otras enfermedades, pueden llegarse a hacer estudios de endoscopía o colonoscopía. ¿Cree usted o considera que un factor de riesgo importante en esta patología sea el estrés? Es una situación que creo, y esto está más que conocido incluso, es un detonante. Muchas gracias, doctor. A continuación, vamos a un corte promocional. Recuerda que también nos puedes seguir en nuestras redes sociales, las cuales están apareciendo en tu pantalla. A continuación, veamos el testimonio de una persona que tiene esta enfermedad. Inflamación abdominal principalmente y sensación de llenado, de que el estómago lo tenía abultado, pérdida de apetito, porque sentía yo esa sensación de que ya no me cabía más, que la ropa dejaba de quedarme. Debido a hago muchas horas de ayuno, empecé con el problema de también acidez y problema de gastritis. Entonces decidí acudir con el médico porque ya era insoportable el dolor. Estuve como teniendo diferentes puntos de vista médicos. Y sí, al principio fue algo como ligero de, sí, pues algún medicamento para reducir la acidez y la inflamación y nada más. Y seguía con los síntomas. Posterior a eso decidí visitar a otro médico y ya entonces me empezó un tratamiento más estricto, modificar los hábitos alimenticios y me comentaba que era también debido al estrés. Me sorprendí y también se me fue un poquito difícil porque a veces por los tiempos, eso de tomar medicamentos, sales, no puedes cargarlos todo el tiempo, descontinúas las obras, no sé. Y en ese momento, pues al principio pensé que era algo más por las molestias que eran tan fuertes y ya cuando él me dijo qué era, entonces ya como que un poquito más de tranquilidad y sí también pues
ponerle un poquito más de atención y no dejar pasar a que se complicara o tener otros problemas más adelante. Cuando empecé ya a tomar el tratamiento al pie de la letra y ahora sí que con horario y siendo un poquito más estricta, mejoré bastante, mucho. Ahora todavía continúo con tratamiento, pero también con cambios de hábitos alimenticios, de no irritantes, no café, no ayunos prolongados, porque es lo que más realizo, son horas de ayuno. Y disminuirle también a lo que es el estrés, quizá una terapia ocupacional o una alternativa, vamos, ¿no? Algo extra de no nada más el trabajo. O sea, no esperar a que se complique, no esperar a que te caigas del dolor o que ya no sea soportable, sino sí ponerse como que un poquito más de atención, porque a veces dejamos la salud en segundo o tercer término, cuando debería de ser lo principal. Y pues corregir los hábitos alimenticios, que es lo principal, y hacer ejercicio, porque a veces pues uno dice, pues voy al trabajo, me canso, ¿no? Ya con eso camino, pero no es lo mismo dedicarle 30 minutos exclusivamente a hacer un ejercicio, a una actividad, un deporte, a la rutina de todos los días. Doctor, ¿con qué otra enfermedad es común que la colitis se confunda o con qué enfermedad tendríamos que hacer un diagnóstico diferencial? Muy buena pregunta. Hay pacientes que por muchos años o por mucho tiempo han tenido síntomas de este tipo, dolor, trastornos en las evacuaciones, y probablemente no sea tanto el problema de una situación mayor. Sin embargo, hay pacientes que se presentan con dolor abdominal, se presentan con otros síntomas que nosotros le llamamos desde el punto de vista gastroenterológico síntomas de alarma, y en el cual tenemos que identificar en nuestro paciente que puede llevarnos a un problema orgánico. El síndrome de intestino irritable es un problema funcional. Esto tendríamos que ver que no estemos hablando de un problema orgánico. Pacientes que tienen este cuadro de dolor y se está presentando en mayores de 50 años, que no lo tenían antes. Pacientes que tienen anemia clínica o anemia crónica, o sangrado de tubo digestivo a través de sangrado fresco, evacuaciones que están manchando sangre o evacuaciones negras. Pacientes que tienen cambios importantes en las características del excremento, están siendo evacuaciones muy delgadas, persistentemente delgadas, o que les está costando cada vez más trabajo evacuar, un estreñimiento mayor, súbito, estreñimiento que no tenían, antecedentes familiares de cánceres, cáncer de tubo digestivo, predominantemente estómago, colon, enfermedades inflamatorias intestinales en los familiares demostradas. Hay algunas enfermedades inflamatorias muy específicas como la colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, que los familiares o los pacientes que se presentan, sus familiares tienen esos antecedentes, ya puede haber una alarma. Pacientes que tienen pérdida de peso y pacientes con ciertos factores adicionales genéticos. Entonces son síntomas que nosotros debemos identificar para que podamos, como médico, hacer una investigación clara sobre algunos estudios determinados y diagnosticar o descartar enfermedades otras orgánicas, como las que mencionamos, cánceres o enfermedades inflamatorias específicas. Como paciente, si yo estoy identificando como paciente este tipo de características, me debe llamar la atención y entonces atenderme e ir al médico, al que yo mejor confianza le tenga, para que me identifique estos síntomas. ¿Cuál es el tratamiento en específico para la colitis, doctor? Como son variaciones de síntomas que estamos comentando, si el paciente predominantemente tiene dolor, tendríamos que asociarle algún analgésico. Y estos generalmente son analgésicos que tienen que ver con el espasmo del intestino, y habitualmente identificamos el tipo de dolor y así podemos indicarle un tipo de antiespasmódico o analgésico determinado. Si el paciente tiene mucho trastorno de las evacuaciones, ya identificamos qué es lo que le conviene, algún laxante determinado que le apoye, sobre todo osmóticos,
o tendríamos que darle algún tipo determinado de fibra. Si lo que predomina son las evacuaciones con tendencia a ser líquidas, se valora si el paciente requiere una dieta o requiere un manejo determinado para un antidiarreico. Son de las pocas situaciones que probablemente pudiera estar indicado un antidiarreico. Ojo, cuidado con los antidiarreicos, porque no en todos los casos, diarrea que identifica un paciente, está indicado inmediatamente un antidiarreico, y eso lo vemos con mucha frecuencia en la consulta. Situaciones en las cuales tengo mucha sensación de inflamación o distensión, a veces se tiene que manejar algunos medicamentos que disminuyan esa carga de gas o de distensión que tiene el paciente. ¿Qué quiero decir? Que hay una gama determinada de medicamentos que se pueden manejar, pueden ser uno o pueden ser varios. Al final el tratamiento es multidisciplinario. Exacto. Consulta con nutrición, consulta con el especialista, el gastroenterólogo, ejercicio. Ejercicio, dieta. diste en el clavo. O sea, el paciente muchas veces está tan sedentario, está haciendo tantas actividades laborales de horas y no se para, está comiendo, no tiene una digestión correcta, pero realmente lo que necesita es darse un poquito de tiempo muchas veces para tener un poquito mejor de horarios en la alimentación y hacer ejercicio. ¿Cuánto tiempo debo de tener tratamiento? Y que yo no vea una respuesta y entonces decir, bueno, voy a consultar al especialista. Debe de llamar la atención en un paciente que no responde al tratamiento habitual, un determinado lapso de tiempo, llamémosle 2 o 3 semanas. Sin embargo, hay que tomar en cuenta una cosa muy importante. El médico te da un tratamiento. Estamos hablando de fármacos. Pero si estamos comentando en esta plática que muchos de los desencadenantes del cuadro tienen que ver con la alimentación, el estrés, los hábitos que estamos comentando, si estos hábitos yo no los mejoro en ese lapso de tiempo, probablemente voy a tener persistencia del síntoma. Si yo manejo todo este proceso, medicamentos y estado emocional, alimentos, debo de tener una respuesta en promedio 2 o 3 semanas. Pero si se agregan otros síntomas o persistencia del síntoma o a lo mejor un síntoma de alarma que ya comentamos que no se ha identificado, puedo tener otro problema y vale la pena ahondar en la investigación. A continuación, vamos a nuestra sección La Voz del Público. ¿Qué alimentos puedo consumir si tengo colitis? ¿Qué alimentos debo consumir para prevenir la colitis? Bueno, doctor, ya platicamos muchas partes de las dudas que tiene nuestro público, pero vamos a enfocarnos a cuáles son los alimentos que mencionan ellos. Creo que la mayoría de las personas la duda es esta, ¿no? ¿Qué alimentos consumir cuando uno tiene colitis? Alimentos que van a detonar más son alimentos irritantes, las grasas frecuentemente, la cafeína, el exceso de lácteos, el exceso de leguminosas, lo que hacen es producirnos incomodidad, gases, distensión. ¿Qué alimentos me lo pueden provocar? Esos. ¿Qué alimentos no debo consumir? Otra vez, generalmente va asociado a qué me está haciendo daño. A lo mejor yo tengo que hacer una lista determinada de poner atención en los alimentos que me están causando el mayor el problema y probablemente tenga que irlos quitando. Lo que quiero decir es que no hay un alimento determinado que yo tenga que quitarte o que tenga que darte para evitarlo o para que no simplemente controle el cuadro. Es una situación muy difícil porque es muy personalizado o individualizado a cada paciente. Porque a algunos pacientes les desencadena más un cuadro o la intensidad del síntoma, llamémosle el frijol o las habas o las lentejas, la leche, y a otros simplemente no se lo condiciona. Entonces, hay que individualizar cada caso. Doctor, ¿algún último comentario a nuestro público? Sí, yo creo que aquí lo importante es, ¿tienes síntomas persistentes o cambios en los síntomas que comentamos de alarma? Ve al médico. Segundo, no te automediques. Si hay una situación de síntoma
aislado, probablemente puedas tomar un analgésico y eso te elimine el cuadro. Pero si hay un cuadro persistente, mejor vea al experto o al médico que más confianza le tengas, haz ejercicio y regula tu forma de alimentación, tus horarios de alimentación. No cargues tanto a tu estómago de alimentos, porque ese simple hecho de sobrecargar de alimentos pues te produce indigestión, y muchas veces es una indigestión temporal que tienes y eso es causa de tu malestar. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Agradecemos la participación al doctor Martín Rafael. Agradecemos nuevamente que nos haya acompañado. Gracias por la invitación. Gracias, doctor. A continuación vamos a escuchar el dato importante acerca de lo que es la colitis. Mantener una dieta equilibrada, un peso normal y una actividad física frecuente evitan la aparición del síndrome de intestino irritable. Para tener un mejor tratamiento y manejo de lo que es la colitis, es muy importante enfocarnos en nuestro estilo de vida llevando una adecuada alimentación. Recuerda, te esperamos en nuestro siguiente programa de Prevenir es Vivir.